Bueno, como les decía a ustedes, tenemos aquí al señor embajador Mario Guerrero. Bienvenido nuevamente, señor embajador, a Europa Latina Televisión. Y bueno, como les decía a nuestros televidentes, que somos muy bien acogidos y realmente toda la gente se siente a gusto en su embajada. Muchas gracias, muchas gracias. Y sobre todo agradecerle la oportunidad de estar aquí, poderme expresar a través de las ondas de Europa Latina, y desde luego un caluroso abrazo y un abrazo estrecho a los televidentes de este canal prestigioso y amigo. Hay un problema muy grave que preocupa no solamente a los ecuatorianos, sino que preocupa a todos los países de nuestra Latinoamérica, que es el daño ambiental que producen algunas empresas norteamericanas o europeas en nuestro continente. En este caso hablamos de Chevron. ¿Cuáles son los daños? Me gustaría que informara a nuestros televidentes quiénes son Chevron, porque antes era Texaco, y cuáles son los daños ambientales que han producido esta empresa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Esta es una oportunidad que le agradezco sobremanera, poderme dirigir al público para explicarle o más bien dejar sentadas ideas centrales. Sí. Porque en realidad se habla de Chevron, el caso Chevron, Chevron contra Ecuador. Pero la gente se pregunta, bueno, pero ¿y Texaco? Entonces quizás para los televidentes unas ideas puntuales, unas referencias históricas puntuales para orientarnos en la situación. En 1964 el Ecuador firma con Texaco un contrato exclusivo de explotación, de prospección y explotación petrolera en la zona norte del oriente ecuatoriano, como única operadora actuando en la zona desde 1964, Texaco. Texaco permanece en el Ecuador, doña Carmen, hasta 1992, siempre actuando en esa zona como única operadora. Es decir, el primer dato, 26 años de operación en el terreno como única operadora. Subrayo este tema varias veces porque es muy importante. Y como resultado de esos 26 años de presencia en el terreno, entonces Texaco es responsable de la perforación de 356 pozos petroleros y de la apertura de 1000 piscinas, 1000 llamadas mal piscinas, fosas excavadas sobre el terreno sin ningún recubrimiento en el fondo, que eso nos hace inmediatamente entender que hay filtraciones, y allí está el problema. 1000 fosas cavadas sobre el terreno sin ningún recubrimiento de fondo, que han provocado un desastre ambiental enorme. Porque hay que pensar que en esas fosas pues hay alrededor de 71 millones de litros de residuos de petróleo, más, ¿no es cierto?, 64 millones de litros de petróleo bruto. Y en esos años, del año 64 al 92, los presidentes que gobernaron no se preocuparon de estos daños. Bueno, sí, ciertamente que sí. El problema fundamental es que en el año 97 se firma, ¿no es cierto?, un documento que se llama Acta de Finiquito. A través de esa acta de finiquito, el Estado, pero esto es muy importante, el Estado ecuatoriano le libera de toda responsabilidad a la empresa Texaco, pero el Estado, es decir,
El punto es importante porque esa renuncia es del Estado a sus derechos, no una renuncia que afecte los derechos de terceros, tanto de personas naturales, ¿no es cierto? En este caso de los ecuatorianos. Exactamente, que mantienen intactos sus derechos de reclamar afectaciones a su trabajo, sí, ¿no es cierto?, a sus terrenos, afectaciones que les ha impedido usufructuar del agua, ¿no? Del agua y del fruto legítimo de trabajo. Claro. Si yo tengo un pedazo de tierra y esa tierra me es contaminada, luego esa tierra no me produce, me están afectando mi derecho a alimentarme, mi derecho a trabajar, ahí claramente, a la salud. Pero ahí claramente verán los queridos televidentes que hay un atropello, es evidente, a los derechos humanos. Sí, que lo fue a constatar el presidente Rafael Correa en terreno. Claro, porque le hablaba de 1000 piscinas, ¿no es cierto? Y entonces resulta que 1000 piscinas quieren decir una contaminación de 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas, una extensión enorme. Y usted me decía, fue el presidente a constatar la contaminación. En efecto, lo que pasa es que en esas 1000 piscinas, con que usted hunda su mano en esas piscinas, la sacará negra, cubierta de petróleo. El petróleo está a flor de piel, como se dice. ¿Qué es lo que pasa? Que Texaco estaba obligada a hacer saneamiento por una expresa disposición del contrato de producción y explotación petrolera firmado con el Estado ecuatoriano. Por eso cuando usted me preguntó, ¿y los otros gobiernos no han hecho nada?, le dije, sí han hecho, en el sentido de que en el contrato de explotación y exploración ya se contemplaba la responsabilidad de Texaco de hacer remediación utilizando tecnología de punta. Y se habla en ese artículo 46 de una técnica de reinyección en el subsuelo. ¿Y eso qué significa? Exacto, una técnica patentada por la propia Chevron, por la propia Texaco en ese tiempo, que significa todos estos residuos, en vez de depositarlos a flor de tierra, se los vuelve a reinyectar, exacto, pero en el subsuelo, de manera que la filtración va hacia más adentro, no hacia afuera, hacia las capas donde se filtra el agua y donde se cultiva. Pero eso Chevron no lo hizo. Lo insólito es que es Texaco la que ha enjuiciado al Estado ecuatoriano, la que está enjuiciando a los afectados, es decir, procesando, no enjuiciando. El ladrón detrás del juez. Pues yo no querría utilizar esa palabra, pero yo lo utilizo. Pero no, bueno, la verdad es que quien hizo la afectación, el actor de la afectación, es el que está procesando, no enjuiciando, procesando, ¿no es cierto?, al Estado ecuatoriano. Y procesando a los individuos que han sufrido la afectación ambiental y, como decía, que han sufrido el atropello de sus derechos humanos. Ese es el tema. Entonces, lo que el Ecuador está haciendo ahora es defenderse de los ataques de Chevron. Usted justamente me hablaba, antes de entrar aquí al estudio, de que se había formado una organización, Alianza País, que también podría servir para apoyar esta gestión de denuncia de estos daños ambientales que ha producido Chevron a los ecuatorianos. Sí, la verdad es que lo primero está esto. Se trata de una afectación ambiental muchísimo mayor que la del Golfo de México, como decía. Se trata de que el actor
que ha provocado semejante afectación está procesando a privados y al Estado ecuatoriano. Se trata de una de las compañías transnacionales más grandes del mundo. Se trata entonces de que quizás es necesaria la solidaridad, ¿no es cierto?, alrededor de Ecuador frente al caso Chevron, porque es Chevron la que está procesando al país, Chevron la que está procesando a los compatriotas en función de que sea el pueblo ecuatoriano, el que pague las condenas que ya tienen y las indemnizaciones debidas por la contaminación. ¿Y por qué Chevron y no Texaco? ¿Por qué pasó a manos de ellos, de Chevron? Texaco. Texaco pasó a Chevron. Exactamente, y eso es bien importante, y gracias por esa pregunta. Como les decía, ¿no es cierto?, fue en el 64 que Ecuador suscribió este contrato de exploración y explotación con Texaco. Pero Texaco fue absorbida por Chevron en el año 2001. Y cuando hay fusión de empresas, absorción de empresas, la absorción se da con el activo y el pasivo. Es decir, derechos y obligaciones. Sí. Al haber absorbido Texaco, al haber sido Texaco absorbida por Chevron, Chevron es ahora entonces responsable, naturalmente, de los daños ambientales que Texaco provocó en el Ecuador con su descuido, con su manejo antitécnico, con su manejo irresponsable medioambientalmente hablando. Bueno, entonces se trata de, como decía el señor embajador, de la solidaridad hacia Ecuador, hacia el gobierno de Ecuador, pero en especial hacia los ecuatorianos. Así que por eso también que se ha formado esa red social, o bien, ¿cómo que se llama? Alianza País, ¿no? Bueno, Alianza País es una organización, una de las organizaciones, pero es Alianza País, esta organización, la que se ha empoderado de esta iniciativa tomada por ellos, ¿no es cierto?, de conformar un comité. He sido informado de eso, de que están buscando conformar un comité de solidaridad con Ecuador en el caso Chevron. Es decir, es una iniciativa de movimientos sociales que está siendo promovida, según he sido informado el día de hoy, ¿no es cierto?, por doña Inma Sánchez, que es la coordinadora de Movimiento País, ¿no es cierto?, está pues doña Inma promoviendo esta iniciativa que yo como embajador del Ecuador pues no puedo hacer otra cosa que agradecer. Claro. Bueno, y seguramente la tendremos en algún otro programa a la señora Emma Sánchez de Alianza País. ¿Usted quisiera agregar algo más, señor embajador? Bueno, sí. Yo creo que es importantísimo que señale e informe a la teleaudiencia que como usted empezó el programa señalando que hay afectación producto de la presencia de empresas transnacionales sobre el terreno, y lamentablemente eso es un hecho, y es un hecho demasiado repetido. Recién se denunció un tema parecido en Bolivia, lo estamos denunciando nosotros, antes fue en México y tantos otros más. Y entonces, lo que quisiera informar al público es que el Ecuador, ¿no es cierto?, ha tomado una iniciativa alrededor de este hecho de violación de los derechos humanos como producto de las operaciones de transnacionales, para promover un diálogo de carácter internacional que apunta al establecimiento de una plataforma jurídica clara en el sentido de establecer cuáles son las responsabilidades de las transnacionales en materia de derechos humanos y cuáles las responsabilidades de las transnacionales frente a los estados. Esta iniciativa ha sido promovida en varios foros, y esto es importante y le agradezco esta oportunidad. Una,
el Ecuador promovió la celebración de la conferencia de ministros de los países de relaciones exteriores de los países latinoamericanos, que se celebró en Guayaquil el 24, ¿no es cierto?, de abril. Allí, el 22 de abril. Allí 12 países latinoamericanos asistieron y se constituyó un comité ejecutivo que está buscando institucionalizar este foro. Solo una cosita más, algo importantísimo: en el marco de la 24 Asamblea General del Comité de Derechos Humanos en Ginebra, se emitió una resolución suscrita por 85 países, en las que esos 85 países, en el marco del Consejo de Derechos Humanos, reconoce la necesidad de que los estados establezcan una plataforma jurídica vinculante, que establezca, como he dicho, las obligaciones de las transnacionales en materia de derechos humanos y frente a los estados. Y lo último que quisiera señalar, en el marco de UNASUR se está buscando establecer una instancia de arbitraje, ¿no es cierto?, que haga la diferencia en arbitraje internacional. Las instancias conocidas, lamentablemente, como bien sabemos, anteponen los intereses del capital a los derechos humanos. Por eso el Ecuador cree que es necesario una nueva instancia de arbitraje que haga lo contrario. Claro. Los derechos humanos primero, los intereses del capital subsumidos a los derechos humanos. Claro. No puede ser que el ser humano se someta a los derechos, a los intereses del capital, ¿no? Eso es injusto, ¿no? Y simplemente los resultados lo tenemos. Es decir, una crisis económica que se prolonga desde hace tanto tiempo, que tiene a los países europeos con cantidades de parados, gente que está viviendo de la Cruz Roja y de la beneficencia. Bueno, algo está pasando. Sí, pues. Bueno, señora embajador, ha sido un gusto de tenerlo. Si es que no tiene algo más que agregar. A ver. Mire, yo creo que he podido, con su generosidad de tiempo, llenar los puntos centrales, de este tema de Chevron, de manera que solo agradecerle una vez más. Muchas gracias, señor embajador. Comprometerle a que vaya a visitar el país. Y a ustedes, queridos televidentes, muchísimas gracias por su atención y un abrazo.